capítulo 51, vivir como discípulo. Durante años muchos entendimos el discipulado como un curso, un proceso con inicio y fin, una etapa posterior a la conversión. Pero Jesús nunca lo presentó así. Para él, el discipulado no fue un programa, fue una forma de vivir. No llamó a personas a aprender conceptos, sino a seguirle. Y seguirle implica caminar, permanecer, obedecer y transformarse en el trayecto. Jesús lo dijo sin adornos ni concesiones. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El discipulado comienza con una decisión diaria, no con una emoción puntual. Negarse a uno mismo no es despreciarse, sino dejar de ponerse en el centro. Tomar la cruz no es buscar sufrimiento, sino aceptar el costo de obedecer. Y seguir a Cristo no es imitar gestos externos, sino alinear la vida entera con Él. Por eso Jesús también dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer no es visitar, no es leer ocasionalmente, no es escuchar cuando conviene. Permanecer es habitar, es dejar que la palabra forme criterio, carácter y decisiones. Un discípulo no solo conoce la verdad, vive desde ella. Pablo lo resume con una frase sencilla pero profunda. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Recibimos a Cristo por gracia, pero andamos en Él por obediencia. El discipulado no es perfección, es dirección. No es ausencia de errores, es sensibilidad al Espíritu. No es saberlo todo, es dejarse guiar. En mi propio caminar he aprendido que vivir como discípulo es aceptar que Dios nos enseña por múltiples caminos. Nos guía por la palabra, por la voz del Espíritu, por la experiencia, por el ejemplo de Jesucristo y también por las vivencias de otros. La sabiduría no nace solo del acierto, muchas veces nace del error corregido. Y el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, se expresa en alejarnos del mal, no solo en conocerlo. Mis errores del pasado, las malas decisiones, los procesos académicos, los problemas enfrentados, incluso los tropiezos más dolorosos han sido usados por Dios para ministrarme, no para humillarme, sino para formarme. Y sé que así ha sido también con mis padres, y percibo con claridad que así obra Dios con todos los que le permiten guiar, ministrar, discipular y revelar. Cada persona tiene un proceso distinto en el Señor. Dios no trabaja en serie, trabaja en lo profundo. Él conoce nuestros corazones, incluso cuando son inicuos, y aún así se acerca con paciencia, verdad y gracia. El discipulado no nos vuelve superiores, nos vuelve conscientes de nuestra dependencia. Vivir como discípulo implica preguntarse constantemente, ¿qué me cuesta rendir hoy? Porque siempre hay algo, una opinión, un hábito, una relación, una comodidad, una forma de pensar. El discipulado se juega en esas rendiciones pequeñas y repetidas, no solo en decisiones grandes. También implica discernir qué significa seguir a Cristo en mi contexto, no en abstracto, en la familia, en el trabajo, en las decisiones financieras, en el uso del tiempo, en las conversaciones, en las tentaciones reales. El discipulado no se vive en una burbuja espiritual, sino en la vida cotidiana, con sus tensiones, límites y desafíos. Aquí aparece un riesgo serio, el cristianismo cómodo. Aquel que cree sin costo, que sigue sin cruz, que escucha sin obedecer. Otro riesgo es convertirse en discípulo de información, no de vida, saber mucho, hablar bien, pero no cambiar. Jesús nunca buscó expertos religiosos, formó hombres y mujeres dispuestos a ser transformados. Por eso este capítulo invita a un diagnóstico honesto, no para juzgar, sino para alinear. Mi vida refleja que sigo a Cristo, o solo que estoy de acuerdo con Él. Mi fe se nota en cómo vivo o solo en lo que digo. El discipulado verdadero se reconoce por el fruto, por la perseverancia, por la humildad para aprender y por la disposición a obedecer aun cuando no entendemos todo. Es caminar con Cristo cuando hay claridad y cuando hay silencio, es dejar que Él use tanto los aciertos como los errores para formar su carácter en nosotros. He aprendido que nadie se discipula solo. Dios usa personas, procesos y tiempos. Y cuando dejamos de resistir y empezamos a rendirnos, el discipulado deja de ser una carga y se convierte en una vida acompañada. Señor.
Enséñanos a vivir como discípulos y no solo como creyentes. Danos un corazón rendido, enseñable y sensible a tu voz. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos cada día y a seguirte en lo cotidiano. Usa nuestros errores, aprendizajes y procesos para formarnos conforme a tu voluntad. Que nuestra vida refleje que caminamos contigo y que no somos discípulos solo de información, sino de transformación. Amén. Y cuando una persona empieza a vivir como discípulo, algo inevitable ocurre, el discipulado se multiplica, porque lo que se vive se comparte, lo que transforma se transmite. Y lo que Dios hace en nosotros, Él quiere hacerlo también a través de nosotros. Ahí continuamos el camino, capítulo 52, hacer discípulos,